Ya. Hoy día vamos a ver la guía de Omotesia con los ejercicios. Lo vamos a que veamos todos los ejercicios de la guía y lo vamos a ir resolviendo. Vamos a ir paso a paso para que se vaya entendiendo bien. Aquí en algunos de los ejercicios se van viendo como los ejercicios que le iba diciendo en la clase, como los tipos de cosas que preguntan, y hay como algunas cosas más que van preguntando y que vamos a ir viendo cómo resolver. Pero la mayoría se trabajan de la misma forma, o sea, como que una vez que hagamos como algunos cinco, van a cachar que los otros se van comportando de la misma forma. Entonces vamos con el primero, en sí el número 11. Dice, en la figura se muestra una motricia de centro O que participa del triángulo, o sea, que transforma el triángulo ABC en el triángulo DEF. Si OC es mayor que OF, entonces la razón de homotecia es. Bueno, entonces no dicen de que hay un centro de homotecia ahí en O, y que transforma este triángulo ABC en ese DEF. Y nos dicen de que OC es mayor que OF, o sea que va a ser con rojo. A ver. O sea que esta distancia de acá es mayor que esta distancia de acá. La clase pasada le hice como que viéramos qué pasaba si es que el K era mayor a uno, si K, en sí, si 0 es mayor que K menor a uno, y también después cuando era negativo. Entonces acá nos están diciendo que este es el triángulo original, este es el transformado, que la distancia que hay desde un punto hasta el centro de homotesia es mayor que el del centro de homotesia hasta el punto transformado, por así decirlo. Entonces, si es más pequeño, ya sabemos que entonces K tiene que ser menor a uno o K tiene que ser mayor que menos uno. Recuérdense de que, por ejemplo, si K era 0,5, la figura iba a ser de la mitad. Pero si era, voy a ver, esto se desconfiguró, menos uno. Pero si K es igual a menos 0,5, también va a ser de la mitad, pero invertido. Ay, no sé por qué se desconfigura esto, pero bueno. 5 y 5. Entonces, en este caso, como vemos de que el triángulo transformado es más pequeño, sabemos que va a estar, tiene que estar entre menos uno y uno, básicamente. O sea que podemos decir que esto va a ser menos uno. ¿Se entiende? O sea, sí o sí va a tener que ser como un número decimal que no tenga una parte entera. 0,2 menos 0,6 da lo mismo. Pero aparte estamos viendo acá en la figura de que el triángulo transformado está invertido respecto al original. O sea que es lo que decíamos. O sea, si la parte original está como a la derecha del centro y la parte transformada está a la izquierda del centro de motricidad, entonces va a ser negativo, porque está al otro lado del centro. Entonces, si hubiese estado acá, como este triángulo que dibujé acá, sería positivo, pero no es el caso, entonces sabemos que va a ser negativo. Entonces, si ya sabemos que es negativo, sabemos que es menor a cero, vamos a decir que no es menor que menos uno. Y eso igual puede ser un error que se puede llegar a cometer, porque uno puede decir menor que menos uno, puede decir menos 0,5, pero menos 0,5 es mayor. Si ustedes hacen como la recta numérica, aquí ponen el cero, aquí pondrían, no sé, el uno, aquí el 2, aquí menos uno, y aquí menos 2. Por ejemplo, aquí iría el menos 0,5 aproximadamente. Entonces ven de que está más a la derecha, por así decirlo, está más cerca del cero, más cerca del uno, y así, está más cerca de los números más grandes. Entonces, no es menor que menos uno, porque los números menores a menos uno serían los que están de acá a la izquierda. Por ejemplo, menos 2. Entonces, ese no es igual a menos uno, porque si fuese igual a menos uno, la distancia de O hasta F sería igual que desde O hasta C. O sea que desde O hasta F sería igual que desde O hasta C. Pero nos dicen que uno es mayor que el otro, entonces sabemos de que no es igual a menos uno. Sabemos que no es mayor que uno porque es más pequeño y porque aparte está invertido. Entonces sabemos que tiene que ser negativo. Entonces tampoco va a ser mayor que cero y menor que uno.
porque eso comprende el 0,2, 0,3. Entonces eso diría, claro, es más pequeño, pero está en el lado correcto, por así decirlo, o sea, en el lado en que está el triángulo original. Y este que no es el caso, está al otro lado del centro, está invertido. Entonces, uno puede decir ya, por descarte va a ser la C, pero aparte llega a la misma conclusión que llegamos, va a ser mayor que -1, bueno, y aquí faltó el menor a cero. Uy, menor a cero. Entonces ahí ya podemos llegar como por ambos lados que es la C, como tanto descartando como llegando como como a lo lógico, por así decirlo, en el análisis como geométrico del asunto. Bueno, en la 12 nos dicen, en la figura, O es el centro de homotesia que transforma el cuadrilátero ABCD, o sea, este ABCD, en el cuadrilátero EFGH, con una razón de homotesia igual a 1,5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Entonces, si nos dicen de que una razón de homotesia igual a 1,5, significa que, por ejemplo, eh, digamos que AB mide A, entonces F, que sería como el lado que le corresponde, o sea, AB, acá, F, va a ser igual a A por 1,5. Entonces, en el uno nos dicen, si EF es 18, entonces AB es igual a 12. Bueno, aquí nos piden como el proceso, el mismo proceso de acá, pero al revés. No sé por qué se configura eso. Entonces hagamos. O hagámoslo de a partir de esto, lo hace más fácil. Nos dicen de que EF es 18, entonces si EF es igual a A por 1,5, pero acá en el uno nos dicen de que F igual a 18, podemos empezar como a trabajar con, no, no parece mucho 8, parece más 6. Uy, chuta. Puedo empezar a trabajar con esto. Y si solo nos enfocamos en esto, que lo podemos hacer, vamos a ver de que va a ser como una ecuación, en vez de una A. O sea, A es una variable. Es como, por ejemplo, la ecuación la vemos con una X. Pero acá es una A, no cambian nada. Entonces, si nosotros queremos despejar la variable, vamos a querer pasar dividiendo el 1,5, porque está multiplicando. Entonces va a ser A igual a 18 partido 1,5. Entonces 1,5, bueno, nosotros lo podemos pasar a fracciones si queremos. A mí se me hace más fácil trabajar con fracciones. No sé por qué pasa. Entonces, 1,5 uno puede decir, esto va a ser 15 décimos. Lo podemos simplificar y nos queda 3 medios. Acá hacemos lo que el Mati llamaba la regla de la oreja, o sea, como medios por extremos. Entonces quedaría así. Perdón, 18 partido 1, de aquí 3 partido 2, y hacemos esto así. Entonces quedaría A igual a 18 por 2 partido 3 por 1. Acá nosotros podemos simplificar el 3 con el 18, porque 18 es divisible por 3. Entonces esto nos quedaría 1, y esto nos quedaría 6. Voy a poner el 1 que se borra. Entonces quedaría 6 por 2, y eso da 12. ¿Qué nos decían acá? Que si F es 18, o sea esto, entonces AB es 12. O sea eso. Bueno, acá se desconfiguró. No sé por qué pasa. Es 12, que es lo que llegamos. Entonces vemos de que el uno es correcto. Otra forma de hacerlo, que es más simple también, es hacerlo como de forma inversa. Solo que en sí no es tan matemáticamente correcto, pero es decir AB igual a 12. Si 12 por 1,5, ¿cuánto da? Y ahí decimos, bueno, va a ser lo mismo que
12 por 3 medios, es decir, por esto acá. Aquí podemos simplificar estos. Este quedan 6, este quedan uno y quedan 6 por 3. Y eso da 18. Entonces, claro, uno dice, si AB mide 12, entonces EF mide 18. Es como al revés. Ve que aquí nosotros dijimos, si F es 18, entonces AB es 12. Vamos a hacerlo como de ambas formas en este caso. No en todos los casos, pero, o sea, no en todos los casos en todas las matemáticas. En homotricia sí. Entonces ya vemos de que el primero era. Ahora el segundo, si el perímetro de ABCD es 44, entonces el perímetro de EFGH es 66. También en la clase vimos eso, vimos que cuando nosotros teníamos el perímetro de una figura, cuando se le hacía una homotezia iba a ser el perímetro de la figura original por el mismo valor de la homotezia. Entonces aquí uno nos simplifica harto la pega en este caso, porque aquí simplemente multiplicaríamos eso, el 44 por 1,5, que es la razón de homotezia. Se va a hacer 44 por 3 medios. Si usted le da más cómodo trabajar con decimales, lo pueden dejar en decimales nomás. Acá podemos ver de que esto y esto se pueden simplificar porque ambos son divisibles por 2. Este queda en 1 y este queda en 22. Si es que algo no va quedando claro, o si voy muy rápido, me avisan igual, por si acaso. Entonces esto va a quedar 22, chuta, 3, no sé por qué. 22 por 3. Y ahí ya podríamos multiplicamos simplemente. Podríamos en sí decir como ese 3 por 2 va a ser 6 y hay también 6. Entonces, puedo decir fácilmente que va a ser 66. Entonces, claro, aquí dicen si el perímetro ABCD es 44, entonces el perímetro de EFGH es 66. Claro, sí podemos decir eso. Y entonces nos dicen que si OA, y aquí esto es el ejercicio como que deben tener como más cuidado, como que no es llegar y calcular. Y ahora vamos a ver por qué. Nos dicen, si OA es 18, o sea, esto de acá es 18, entonces AE es 27. Entonces uno puede llegar, voy a borrar esto acá, porque no, bueno, lo voy a dejar en caso de que quieran que suba el apunte, pero no sé si van a querer. Y aquí lo voy a poner el 66, puede ser lo más bajito. Nos dicen de que OA es 18, entonces nosotros, uno puede llegar a calcular y decir, ya 18 por 1,5 porque es la razón de homotecia, eso va a ser 18 por 3 medios. Aquí uno puede simplificar, bueno, le falta el por. Simplificar ese 18 con el 2, esto queda en 9, esto queda en 1. ¿Sí? Entonces, 9 por 3, eso va a ser igual a 27. Entonces, 27, entonces está bueno. Pero eso estaría mal. ¿Por qué estaría malo? Pues, y si no saben, o sea, si no cachan, también pongan así, "Ay, no, no sé por qué está malo". Claro, ¿te perdiste, Martín, en esto último o entre medio del ejercicio en otra parte por ahí? Ya. Claro, ¿por qué no el valor de A? Pero, ¿por qué no el valor de A de ahora? Y al tiro explico de nuevo, Martín, así como para que enganche de nuevo. O en sí, para que sea más fácil quizás la pregunta, ¿qué es lo que vale 27? ¿Qué calculamos acá?
que nos da 27. Claro, eso de muy bien. Es OE lo que calculamos. Entonces, voy a como volver a empezar esto para que quede claro. En sí acá nos decían que OA mide 18. Entonces, este lado de acá, o este segmento que nosotros partimos desde O hasta el punto A, mide 18. Nos piden AE es igual a 27. Pero uno puede, como a la rápida, cuando calculamos, decir, bueno, si esto es 18, nosotros tenemos la razón de potencia, llegamos al 27. Y aquí coincidiríamos, diría, ah, es 27. Entonces a la rápida uno puede decir, claro, está bueno, entonces todo está bueno. Pero como dice Débora, eh, nosotros aquí no estamos, o sea, aquí no calculamos AE, sino que estamos calculando OE, o sea que estamos calculando desde O hasta E, cuando realmente nos están pidiendo desde A hasta E. Pero esto no fue en vano, porque si sabemos O hasta E, es más, lo voy a hacer como con el rojo. Si sabemos O hasta E, pero nosotros queremos solo desde A hasta E, tiene que decir que tenemos esto, pero solo queremos esto, ¿qué podemos hacer? Como podríamos restarle esto acá. Sería 9, claro, sería 9, porque en sí como tenemos OE, que es 27, a esto le restamos, bueno, si lo voy a dejar aquí, bueno, 27 menos OA, que eran 18, esto nos queda en 9. ¿Y cuánto nos decía que tenía que medir? 27. Entonces no está correcto. Eso es falso. Entonces ya vimos que era el 1 y el 2. Entonces sería la letra B. Una sur que se configura. La- Ya, bueno, lo dejaré así, no, la verdad. 13. En la figura se muestra una homotecia de centro O y razón -2,5 que transforma el triángulo ABC en el triángulo DEF. Sí, bueno, ahí no aparece el símbolo, pero como nos dan grados, uno puede asumir que nos dicen el ángulo ABC. Y cuando nos dicen el ángulo ABC, es como el que está en el punto de la mitad. O sea, el que conforma A hasta B hasta C, o sea, este de acá. Pues lo voy a escribir aquí. O sea, este de acá mide 60 grados y BC mide 8. O sea, BC mide 8. ¿Cuál es la medida del segmento FG? O sea, ¿cuál es la medida del segmento FG? Entonces, aquí hay como un truquillo, por así decirlo. Porque esto no estoy seguro si es que se vio en clase. Porque, y tampoco creo que algo así aparezca realmente, vaya a aparecer en la PAES. Pero bueno, ahí vamos a ver en sí cómo se va haciendo. Nos dicen entonces que tenemos este triángulo y se le aplica una matriz y se transforma en S. Sabemos que es -2,5, entonces sabemos de que va a ser más grande, en este caso, todo el triángulo, la verdad. Nos piden el segmento FG, que es como esta altura que forma acá en el triángulo transformado. Si es negativo, ya vimos de que iba a estar al otro lado del centro de homotecia, que vemos en la figura que es correcto. Pero aparte, que acá la figura no es tan fácil de ver, va a ser que el triángulo está invertido. Entonces, esta altura de acá correspondería como una que estaría aproximadamente acá, más o menos. Entonces, lo otro que tenemos que seguir es ese ángulo de 60 grados, que por algo nos lo dan. Si sabemos que ese ángulo es de 60, en el triángulo de acá es el que correspondería a este de acá. Se ve porque este, que es el que está más cerca de O, va a ser el que va a estar más cerca en este de acá. O sea, lo voy a hacer con colores. Este de acá correspondería a este. Este que está abajo va a corresponder al que está arriba, porque se invierten.
Entonces, uno puede decir, bueno, ese de 60 corresponde a este de acá, entonces este de acá es 60. Sabemos que ese es 60, nos dicen que esta es una altura por esa imagen de ahí, entonces sabemos que este de acá va a ser 90. Si este es 60 y este es 90, los ángulos internos de un triángulo tienen que sumar 180. Entonces vamos a tener 60 más 90, esto nos da 150. ¿Cuánto nos faltan para hacer 180? Nos faltan 30 grados. Entonces esta de acá arribita, lo voy a borrar, ¿no? Esta de acá arriba son 30 grados. Entonces tenemos un triángulo de los de la forma, un triángulo de la forma que se dice así como 60, 30, 90, o en cualquier orden, debe ser que verse 30, 60, 90, da lo mismo. Entonces sabemos que es un triángulo así, o sea que tiene esos ángulos, y ese triángulo tiene ciertas propiedades como especiales, o características más bien, y nos dicen de que BC mide 8, y nos da la razón de homotesia. Si BC mide 8, nosotros podemos calcular entonces cuánto mide, uy, mm, 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 cuánto mide EF. Y EF va a medir 8 por 2,5. Acuérdense que cuando calculamos como la magnitud, o sea, cuán largo es, no le ponemos el signo. O sea, aquí no multiplicaríamos por menos 2,5, sino solo que solo por 2,5. Ay, ¿por qué pasa? Entonces, 2,5, uno puede poner aquí 25 décimos, y aquí lo podemos simplificar por 5, por ejemplo, y esto queda en 5 y esto queda en 2. Y esto va a quedar 8 por 5 medios. Ese 2 lo vamos a simplificar con el 8. Lo queda en 1 y esta va a quedar en 4. Entonces va a ser 4 por 5 y eso nos da 20. Ahí se va a desconfigurar de nuevo, yo creo. Aquí esto siempre pasa, no sé por qué. Aquí queda feo. Y esto de acá mide 20 y nos están pidiendo por FG. Entonces ahora les voy a decir como las propiedades especiales que tiene este triángulo 60, 30, 90. Y tiene como un problema con el 5, pues. Entonces, a ver, digamos que es un triángulo de 90, esto sería como el de 60 prox y este el de 30. Nosotros cuando tenemos un triángulo así, nosotros aquí podemos tener como un lado que mide X. Este de acá, o sea, el lado más largo va a medir 2 veces X. Eso va a ser siempre para los triángulos de 30, 60 y 90. Y el lado restante, o sea, el otro cateto, va a medir X raíz de 3. Eso es por temas de trigonometría. Pero no nos vamos a enfocar en eso. Entonces, cuando sabemos esto, nosotros podemos aplicarlo a este triangulito de acá. Si nos fijamos, este es 60 y este es 90. Acá este es 60 y este es 90. Entonces, el 2x es el 20. Entonces, 20 va a ser igual a 2x. Entonces, x va a ser igual a 20 partido 2, que significa que x es igual a 10. Si x es igual a 10, entonces fg, que es este de acá, que es el que va a coincidir con este, va a ser 10 raíz de 3. Se ve que coinciden porque si este es el ángulo de 90 y este es el de 30, este es el ángulo de 90 y este es el de 30. Entonces ese va a ser el mismo lado. Y se desconfiguró de nuevo. Entonces va a ser la letra A, A de Alonso. Qué bello. Entonces ahora la 14. Nos dicen en la imagen o sea, la imagen O es centro de homotesia que transforma el triángulo ABC en el triángulo DEF, con una razón de homotesia igual a
1,25. ¿Qué significa eso entonces? Que este triángulo es 1,25 veces más grande, básicamente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Si OC mide 36, CF mide 9. Entonces ven de que aquí está de nuevo como el tipo de ejercicio que vimos aquí. Se aplica no. Entonces por eso le decía como que una vez que vemos uno, como que después vamos viendo que se van repitiendo con otro tipo de ejercicios, solo como que cambian las figuras, la forma y las constantes o cosas así. Pero a fin de cuentas como que la mayoría de los ejercicios siguen como la misma estructura, como que cambian muy poco. Nos dicen que OC mide 36, entonces CF mide 9. Entonces esto es como un truquillo que uno puede hacer. Si nosotros tenemos una motesia en que sus valores, en este caso 1,25, por ejemplo, si aquí nos piden CF, sabiendo OC, lo que uno puede hacer es poner OC multiplicando, y aquí uno pone la constante y le resta 1, si es que la constante es positiva. Esto sirve como solo en la constante es positiva. Esto es 1,25 menos 1. Eso queda que OC va a ser multiplicado por 0,25. 0,25 es igual a un cuarto. O sea, ahí puse un igual y va a un por. Nos dicen de que OC mide 36, entonces va a ser 36 por un cuarto. Y aquí esto lo podemos simplificar. Esto queda 1 y esto va a quedar en 9. Se va a quedar 9 por 1, que es 9. Entonces sabemos de que ese está correcto. Eso es como un pequeño truco. Igual pueden hacerlo como de la forma entera. O sea, poner 36, chuta, multiplicarlo por 1,25. En este caso nos daría 45. Le restan los 36 y van a llegar a 9 igual. Entonces ya sabemos que el 1 está correcto. Ahora el 2. Si DF mide 35, entonces AC mide 28. Pues como les decía aquí, lo pueden hacer de ambas formas. Ahora lo que vamos a hacer va a ser de poner 28, multiplicarlo por 1,25 y ver si nos da 35. Y 1,25. Entonces va a ser 28 por 1,25 es lo mismo que 5 cuartos. Esto lo pueden hacer pasando, igual poniendo 125 partido 10. Después simplifican por 5. O sea, no 10, es 100. Simplifican por 5 y van a llegar en algún punto a que es 5 cuartos. Pero otra forma de hacerlo igual, y lo voy dando con estos truquillos, 1,25, ¡ay, qué lata esto! 1,25 es lo mismo que 1 más 0,25. 0,25 es un cuarto. Entonces vamos a tener 1 más un cuarto, y 1 es lo mismo que... oh, 1 es lo mismo que 4 cuartos. Como tenemos el mismo denominador, se suman 90, se va a quedar 5 cuartos. Entonces ya vemos que es 5 cuartos y vemos que acá lo podemos simplificar. Esto queda en 9, lo simplificamos por 2. Este queda en 9 y esto queda en 2. Se va a hacer 9 por 5 partido 2. 9 por 5 da 45. Partido por 2. A ver, a ver, a ver. Así.
Aquí me equivoqué. Los 28 no se simplifican 9, quedan 14. Mala mía, discúlpenme. Pensé que eran 18, no sé por qué. Yo creo que entre estoy rabiando con esto que se desconfigura. Bueno, entonces va a ser 14 por 5 medios. Y aquí lo podemos volver a simplificar. Este queda en 1 y este va a quedar en 7, porque lo volvemos a simplificar por 2. Se va a quedar 7 por 35, o sea, 7 por 5 y eso da 35. Entonces vemos de que si AC mide 28, DF sí va a medir 35. Entonces vemos que ese también está correcto. Y ahora el 3. Y esto yo no lo vi en la clase. Se me fue. Que es el área de un triángulo. Bueno, el área de una figura. Pero en sí es muy parecido al perímetro, solo que acá si nosotros tenemos el área de un cuerpo, en este caso el triángulo ABC va a ser 64, para obtener el área del triángulo o de la figura que estamos obteniendo transformada, va a ser lo mismo que, a ver, lo voy a poner aquí como bonito, A, A va a ser el área en este caso de un triángulo, por la constante al cuadrado. Y eso va a dar el área del triángulo transformado. Se va a poner como esa comilla. Entonces, 164 va a ser 64 por 1,25 al cuadrado. Se lo voy a dejar así, no tengo ganas de... Mira, 1,25 al cuadrado. Entonces, acá lo podemos pasar como la fracción. Ahí voy a ver. Esto va a quedar en 5 cuartos. Oh, ya. Después de este ejercicio voy a tratar de hacerlo en otra aplicación, a ver si es que tiene menos fallo. 5 cuartos y eso al cuadrado. Va a ser 64 por... Y aquí cuando ponemos como una fracción al cuadrado, es como que podemos calcular el cuadrado del numerador y del denominador. Entonces va a ser 5 al cuadrado, va a ser 25, 4 al cuadrado es 16. Y acá simplificamos. Chuta, simplificamos S con S. Lo vamos a simplificar por 2, por ejemplo, para asegurarnos, y este nos va a quedar en 8, este va a quedar en 32. Pero vemos que 8 y 32 se pueden volver a simplificar por 2. Entonces este queda en 4, este queda en 16. Pero 4 y 16 también lo podemos volver a simplificar por 2. Y este queda en 2, y este queda en 8. Pero 8 y 2 también se puede volver a simplificar por 2, y este queda en 1, y este va a quedar en 4. Entonces va a ser 4 por 25. Y 4 por 25 da 100. Entonces, si el área de un triángulo ABC es 64, entonces el área del triángulo DEF es 100, vimos que sí, nos daba 100. Ahí hasta se desconfiguró. Entonces vimos de que el uno era correcto, de que el 2 era correcto y que el tercero era correcto. Entonces va a ser E, 1, 2 y 3. A ver, por mientras voy a buscar otra aplicación para seguir los otros. A ver si es que tienen alguna, si les queda alguna duda, me dicen si algo no está claro. A ver. Ah, mm. Ah, ya.
Mm, Ya, a ver si que esta me acompaña más. Ya, si esta sirve más. Es una aplicación de dibujo, así que veamos si es que presenta menos fallos. Bueno, entonces estábamos en. Uy, estábamos en esa, en la 14. Entonces ahora vamos con la 15. Nos dice, en la imagen O es centro de motricidad que transforma el triángulo DEF en el triángulo ABC. Y el triángulo ABC con una razón igual a 0,75. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Uno, si FE, o sea, uy, vamos a ver, espera. Ya, entonces nos dicen que en la figura, si FE mide 28, si FE mide 28, entonces CB mide 21. Nos dicen entonces que el triángulo original es DEF, o sea que transforma el triángulo DEF, o sea, este en S. Y es igual es importante eh, que lo vean o como que estén atentas o atentos. Digo atentas porque están ustedes chiquillos. Eh, Porque uno puede asumir que va a ser el triángulo ABC, entonces uno puede aplicar como esta homotecia a ABC cuando le corresponde más a DEF para transformarse en ABC. Entonces, le dicen, si F es 28, entonces CB es igual a 21. Entonces, esto es simple porque FE es un lado del triángulo original y CB el que transformó. Entonces, va a ser 28 por 0,75 y vemos si eso da 21. Entonces, va a ser 28 por 0,75, lo mismo que 3 cuartos. Y esto igual lo podemos hacer así, 75 partido 100. Simplificamos por 5 y esto nos quedaría como en. Esto quedaría en 20. Esto debería quedar como en 15. Uno puede volver a simplificar. Esto queda en 3 y esto queda en 4. Y llegamos a eso. Pero así ustedes lo pueden ir resolviendo. Ese es el punto. Entonces, multiplicamos por 3 cuartos. Y aquí esto lo podemos simplificar. Lo vamos a simplificar por 4. Lo vamos a simplificar por 2. Traten siempre de simplificar por números como pequeños, así como 2 y números primos. 2, 3, 5, 7, 9. Porque, por ejemplo, nosotros vamos a poder tener eh, 30, por ejemplo, no es este el caso, pero que fuese así, yo le voy a decir, mira, 30 puede que se divida por 4, pero claro, 30 no es divisible enteramente por 4, pero sí por 2. Entonces, como que se van a la segura, ese es como el punto. Entonces va a ser 28 partido en 2, va a ser 14, esto va a ser por 3 partido 2. 14 y 2 se pueden volver a simplificar, este queda en, chuta, este queda en 1, este queda en 7, entonces va a ser 7 por 3 y eso nos da 21. Entonces vemos de que sí da lo que debería haber dado. Entonces, está bueno. No, entonces, bueno, está bueno. Ya ahí sí. Ahora el siguiente nos dicen si OA, entonces si OA mide 24, entonces esto es 24, entonces AD es igual a 8. Voy a poner aquí. AD.
lo hice el mismo color que yo. AD mide 8. Entonces, ¿cómo hacemos esto? De la forma que habíamos visto antes, ya no nos sirve, porque si ponemos 0,75 menos 1, vamos a tener un número negativo. Vamos a tener 0,25. Entonces, hacemos lo siguiente. Mm, Tenemos OA, que es 24, pero es el transformado. Y nos dicen de que AD mide 8. O sea, queremos ver si es que AD mide 8 entonces. Entonces hacemos lo siguiente. Uno puede decir que OD mide A. No sabemos cuánto es, pero mide A. Sabemos que OA mide 20 y OA mide 24. Entonces significa que A por 0,75 tiene que dar 24. Entonces A por 3 cuartos tiene que dar 24. Aquí esto lo pasamos al otro lado dividiendo, entonces nos quedaría que A va a ser igual a 24 por 4 tercios. Ven de que acá estaba multiplicando esto, y aquí si lo pasamos al otro lado quedan dado vueltas. O sea, si el 4 está abajo, ahora queda arriba, y si el 3 estaba arriba, acá queda abajo. Eso en sí porque es como que lo pasáramos, lo voy a hacer así, dividiendo por 3 cuartos, y cuando dividíamos por una fracción, como que los volteábamos, y queda así. Entonces acá esto lo podemos simplificar también. Este queda en 1 y este queda en 8. Entonces va a ser 8 por 4. Y 8 por 4 da 32. ¿Significa eso? Que entonces A, o sea, eh, todo esto de acá, o sea, OD, mide 32. Entonces vamos a tener 32 menos 24, porque nosotros queremos AD. Y esto nos va a quedar en, aquí este lo quedamos en 2, este en 12, esto queda en 8 y 2 menos 2 queda en 0. Queda en 8, que es lo que nos tenía que haber dado. A ver, voy a borrar esa ahí. Entonces está bueno. Y ahora el tercero. Si la altura que cae sobre el segmento AB, entonces, si la altura que cae sobre el segmento AB sería esta acá, sí. Digamos que eso es una altura. Que cae sobre AB mide 9, o sea, esto es 9. Entonces la altura que cae sobre DE mide 16, o sea, como esta que caería, no sé, aquí más o menos, mide 16. Acá hacemos simplemente lo siguiente. Ponemos 16 por 0,75, o sea que va a ser 16 por 3 cuartos. Esto lo podemos simplificar. Este queda en 2. Este nos va a quedar en 8. Si que lo simplificamos por 2. 8. Este lo simplificamos con ese. Este nos queda en 1 y este en 4. Entonces nos va a quedar 4 por 3. 4 por 3 da 12. Pero aquí nos decían 9. Entonces ese no es. Esto es falso. Entonces la alternativa correcta va a ser la 1 y la 2. Ahora la 16. Nos dicen, en la figura se muestra una homotezia de centro O y razón K que transforma el triángulo ABC en el triángulo DEF. Si el perímetro del triángulo DEF es 24 y el perímetro del triángulo ABC es 36, ¿cuál es el valor de K? Entonces ya vimos de que nosotros tenemos un triángulo, bueno, el perímetro de un triángulo, por la razón de homotezia, va a ser igual al perímetro del triángulo transformado. Entonces, 36 es el perímetro del triángulo original, lo multiplicamos por K, que no lo conocemos, obtendríamos
el perímetro del triángulo transformado, que en este caso es de 24. De 24. Entonces K va a ser igual a 24 partido en 36. Y esto lo podemos ya ir simplificando y cosas así. Por ejemplo, por 2 esto nos quedaría en 12, esto nos quedaría en 18. Y aquí de nuevo, esto quedaría en 6, esto quedaría en 9. Y ahora lo podemos simplificar por 3. Este queda en 2, este queda en 3. Entonces es 2 tercios. Mm, ujú, 2 tercios. Entonces, esto va a ser 0,6 periódico. Eso uno diría es la D. Pero ¿qué pasa? Que el triángulo transformado está al otro lado del centro de homotesia. Y, o sea, que está invertido. O sea, que no va a ser menos, o sea, 0,6 periódico, sino que menos 0,6 periódico. Gracias. La 17 nos dice, en la figura una homotesia de razón menos 0,6 y de centro 0,m, transforma el segmento horizontal RS en el segmento PQ. Si P y S se encuentran en el eje vertical, ambos a 5 unidades del eje X, entonces el valor de M es. Entonces nos dicen de que esto de acá, uy, que feo. Esto de acá mide 5 y esto de acá igual mide 5. Ven de que esto corta ahí en un punto. Entonces podemos decir de que desde ese hasta ese punto va a ser 5 más esta distancia acá, que desconocemos. Esa distancia la voy a nombrar X. A ver si es que le puedo hacer más angosto el lápiz. Ahí sí. X. Entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente. Nosotros vemos que por esta homotesia, R se va a transformar en Q. Pero aparte de S, se va a transformar en P. Entonces, aquí va a haber un OS y aquí un OP. OS, a ver, OS, por la razón de homotesia, va a tener que medir lo mismo que OP. Y OS va a medir 5 más X, porque va a ser estos 5 más esa distancia X que no sabemos cuánto es. Y esto tiene que ser igual a OP, pero OP va a medir 5 menos X, porque le estamos quitando ahora esa distancia. Tiene que decir, no queremos hasta acá, sino que queremos solo hasta acá. Entonces va a ser 5 menos X. Y aquí nosotros podemos calcular así y nos quedaría que, bueno, y la razón de motricidad sabemos cuánto es menos 0,6. Pero la trabajamos de forma positiva, porque aquí estamos calculando magnitudes. Entonces va a ser 5 por 0,6 más X por 0,6. Esto va a ser igual a 5 menos X. Uy, el lápiz no, a veces no me responde. Mm, configuración.
Bueno, sigamos así. Ya, a ver. Hoy no está escribiendo. Bueno, pero en sí, ahí calcularíamos eso y obtendríamos, por ejemplo, 5 por 0,6. A ver, mm, 5 por 0,6, eso nos daría 3. A ver, voy a hacer lo siguiente. Mm, Ahí tiene una foto de mi perro. Ay, 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 ahí está. Entonces va a ser que esto va a ser 5 menos x. Entonces va a ser 5 por 0,6. 0,6 lo mismo que 6 partido 10. Esto lo podemos simplificar por 2. Quedaría 3 quintos. Eso va a ser 5 por 3 quintos más x por 0,6. Eso lo dejamos igual. 5 menos x. Entonces acá ese 5 con ese 5 se simplificarían. Entonces quedaría 3 más x por 0,6 es igual a 5 menos x. Entonces ahora dejamos la x todo al mismo lado y los números solitos al otro. Entonces ese x lo pasamos sumando. Entonces quedaría x más x por 0,6. Y aquí va a quedar 5 menos 3 porque ese 3 lo vamos a pasar restando. Se va a hacer, aquí nosotros tenemos como 1 por x más 0,6 por x. 5 menos 3 da 2. Entonces acá nosotros podemos poner 1,6 por x. A ver, lo voy a hacer como mejor así. Voy a agarrar eso. 0,6. Entonces, ven de que el 1 y el 0,6 lo multiplica por x, nosotros podemos poner 1 más 0,6, factor de x. ¿Ven? Porque si x lo multiplicamos por 1, vamos a tener 1 por x. Si lo multiplicamos por 0,6, 0,6 por x. Entonces ahora tenemos 1 más 0,6, 1,6 x es igual a 2. 1,6 es lo mismo que 16 partido, partido 10. Esto igual a 2, un 6. Entonces, x, bueno, aquí tenemos 16 décimos, lo pasamos al otro lado y como vimos, ahora el 10 va a quedar arriba, 10, y el 16 queda abajo. O sea, va a quedar así y eso lo podemos simplificar. Lo podemos simplificar por 2. Eso va a quedar en 1. Uy, el coso 10. Y si le dije que estaba teniendo problemas con la tablet, no sé qué le pasa. Ahí está. 10. Vamos a simplificar este, queda en 1. Y este, el 16, va a quedar en 8. 8. O sea, va a quedar 10 partido en 8. Mm, 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 mm. Mm, Partido en... Ay, todo el día bien hasta ahora. 10 partido en
8, oh, ahí está. Y ahora que tenemos 10 partidos en 8, lo podemos simplificar. Y lo podemos simplificar por 2. Nos quedaría 5 partido 4. Y ahí marcamos la alternativa E, la alternativa correcta. Ay, a ver, nos quedan esos 3 ejercicios. Veamos el 18. Sigamos, tratemos de hacer los 3 si es que la tablet no sigue fallando tanto. En la 18 dicen, en la figura, una homotecia de centro O transforma el cuadrado P en el cuadrado Q. Si P tiene uno de sus lados en el eje y Q tiene uno de sus lados en el eje X, ¿cuál es el valor de la razón de homotecia? Nos dice entonces, mm, 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 a ver, no, el lápiz no me está respondiendo nada. Entonces, aquí tenemos que hacer como un pequeño sistema de ecuaciones. Ah, bueno, el lápiz funciona cuando quiere. No sé qué está pasando. Ya bueno, si no, yo creo que lo voy a dejar hasta acá, porque está medio complicado seguir con la tablet funcionando así. Así que estos últimos 3 ya se los dejo de tarea, por así decirlo. A ver si es que lo pueden hacer. Intenten más que nada el 18 y el 20, ya que el 19 no es motesia. O sea, háganlo igual, pero no es motesia. Así que no piensen en cómo hacerlo con una motesia. Y ahí, si es que tienen dudas, nos escriben y les vamos respondiendo. ¿Ya? Hoy lo siento por tantos problemas hoy día. La tablet, no sé qué le pasa. Así que eso. ¿Tienen las alternativas correctas? Sí. Lo voy a dejar acá en el chat. Serían en estas últimas 3, deberían ser la C y la, la A. Bueno, y no sé por qué hay mayúsculas. Eh, pero bueno, lo voy a dejar así como un poco, como una guía de cómo hacer esto. Una guía, digo, así como como guiando por dónde tienen que ir. Este van a tener que hacer como un sistema de ecuaciones. Van a tener que como asumir un poco cuánto mide cada lado. Como asumir, digo, por ejemplo, acá nosotros a eso le dimos un valor X. Acá le van a tener que también dar un valor a cada lado de cada cuadrado. O sea, por ejemplo, a P darle un valor A y aquí a Q que el lado valga B. Entonces ahí con la información que tienen, ir sacando cierta información. Por ejemplo, no sé, pues, si P, su lado mide A ver si es que aquí funciona por dentro. Ya, no funciona. Mide A, Q va a medir A más el 2 que está ahí. Por eso que falta abajo. Y pueden hacer lo mismo, pero al revés con el 7 y con el valor de Q. Entonces ahí van a poder hacer como un pequeño sistema de ecuaciones y van a poder obtener cuánto mide eh, el lado de A, o sea, de P, y el de Q, y así con el valor de cuánto mide cada cuadrado van a poder obtener el valor de homotecia. Porque, por ejemplo, el lado que está a la izquierda, por así decirlo, de P, va a ser el que le corresponde al lado izquierdo de Q. Entonces, eh, la razón de homotecia va a ser la razón entre cada lado. En este, bueno, este es suficiencia de datos, así que como en esto no le va a dar ningún dato en específico, ahí es con cuál le va a servir. Pero deberían ser la C, ambas juntas. Y en la 20 dice que la figura de una homotecia centro O y razón de homotecia K transforma el triángulo ABC en el triángulo PQ y R. Se puede determinar el valor numérico de K, sí, y es también suficiencia de datos. eh, y también es lo mismo, o sea, no le voy a dar como ningún guía especial, porque ahí tienen que ver con qué datos les va sirviendo, no, más que no. No es como háganlo por este lado. Es como, ¿le sirve con ese? ¿No le sirve con ese? Averigüen. Así que eso. Ahí lo siento de nuevo por tantos problemas. Pero eso, que estén bien y cualquier duda me avisan no. O mandan
Mandan, escriben por el correo, por, por el foro, bueno, acá no se llama foro, creo. Ah, no, sí, se llama foro. Por correo, por el foro, las dudas, o en la 3 o en estas tres, si es que uno no cacharon bien, me mandan nomás a mí. A mí más que, que al Felipe o al Matías. Y eso. A ver, y